Hablaremos esta noche sobre Andrew Jackson y el éxodo de los indios norteamericanos. La vida de Andrew Jackson, a los efectos de contar una historia, puede separarse en dos partes, o quizá en 4 o 16. Sí. En este caso, el caprichoso cronista dice: la primera, de la lucha contra los ingleses y contra los indios, y luego la etapa política en la que se encumbró como presidente de los Estados Unidos en 1829. Fue el 6º presidente, Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe. No, viene el otro Adams, el hijo del primer Adams, y después viene Jackson, quiere decir que es el 7º. Bien. Después viene Kennedy. Van Buren. No, A ver, ¿te acuerdas? Van Buren, Harrison, Tyler, Polk, Zachary Taylor, Fillmore, Pierce, Buchanan, Lincoln, Andrew Johnson, Ulysses Grant, Hayes, Garfield, Chester Arthur, Cleveland, el otro Harrison, Cleveland otra vez, McKinley, Theodore Roosevelt, Taft, Woodrow Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Kennedy, ¿vio? Nixon. Viste que tenía razón. Le faltaba, pero... Nixon, Ford, Reagan. No, Nixon, Ford, Carter, Reagan. Y Bush. El otro Bush, Clinton, Bush, Sí. Obama, Trump. O sea que era el quinto. Vamos a quedarnos en la primera parte. Hay algo triste que sucedió con los indios norteamericanos y que vamos a relatar. Ya entrado el siglo XIX, Inglaterra seguía en guerra con los Estados Unidos y allá en enero de 1815 tuvo lugar una batalla decisiva. El comandante inglés Pakenham atacó Nueva Orleans y la defensa estaba a cargo justamente de Andrew Jackson, que ganó la batalla de un modo sorprendente. Tuvo solo 61 bajas y entre la hueste inglesa cayeron 2.037 niatos, entre ellos el propio Pakenham, que fue devuelto a Inglaterra conservado en un barril de ron. No es una buena manera de volver a casa. Después de este enfrentamiento en New Orleans, llegó la paz y Jackson se convirtió en héroe nacional. En esa batalla, a mí me parece que participó un pirata legendario que era francés, el pirata Jean Lafitte, que hay en todas las películas de piratas, en el tiempo que hacía 100 películas de piratas, 100 Johnny Depp, trabajaba en todas y participó en esa batalla a favor de los americanos. Pero vamos a retroceder un poco para ver quién era Andrew Jackson, que era un tipo medio raro, me parece a mí. Familia escocesa e irlandesa, es decir, odiaban a los ingleses. Su padre llegó a América en 1765, pero murió durante el embarazo de su esposa poco antes de que naciera Andrew. Y Jackson nació en 1767 en una colonia Carolina del Sur. Era un niño muy propenso a maldecir, un alumno mediocre, y su ignorancia acerca de todo lo que debía saber quien iba a gobernar era perfecta. Creo que lo conozco. En su niñez, Jackson padeció lo que se denominaba baboseo. Lo que dice Piedrahíta en su show, cuando sí. alguien tiene Hilos una saliva... El hilo blanco espeso. Una saliva que está ahí todo el tiempo, entonces se producen unas especies de estalactitas y estalagmitas de color blancuzco que atraviesan la apertura bucal. Sí. Eso lo tenía Jackson. Es posible que fuese una forma benigna de epilepsia, lo cual era una dolencia vergonzosa que por esos tiempos la ciencia atribuía a la autosatisfacción sexual. Por favor. Que, como bien sabemos, consiste
en tener relaciones íntimas en un auto. Sí. Le interesaban las peleas de perros, las carreras de caballo y sobre todo las riñas de gallos. ¿Eso le gustaba? ¡Ah! ¿Había riñas de gallo también entonces? Sí. Allá? Sí. El primer pedazo de papel que conservó en su archivo era una receta acerca del mejor modo de alimentar a un gallo antes de la pelea. Ah, Que no sé cuál podrá ser. A los 12 años de edad se alistó en la milicia para combatir contra los ingleses. Sus dos hermanos mayores también se alistaron. Uno resultó muerto, Jackson fue herido y capturado. Recibió un brutal sablazo, no que le pidieron plata, No. un sablazo de un oficial británico cuyas botas había rehusado lustrar. mire usted. Pero Estaría- con el canto del sable, no con el filo. claro, sí. Claro, si no te cortas la cabeza. Claro. Sí, sí. Le quedó una marca en el cráneo y otra en los dedos, porque él se quiso atajar con la mano. Y el otro hermano murió también. O sea que no es que uno murió, dos murieron. Después de haberse asegurado de la recuperación de Andrew, la mamá se ofreció como enfermera voluntaria para los prisioneros de guerra en 2 barcos que estaban en el puerto de Charleston, donde se estaba produciendo un brote de cólera. Y se agarró la cólera la madre y se murió. Fue enterrada en una fosa común. El caso es que Andrew quedó huérfano a los 14 años y odió a los ingleses por encima de cualquier cosa en la vida. Las cicatrices que Jackson recibió en cautiverio fueron las primeras de un cuerpo destinado a andar maltrecho todo el tiempo. Leo la lista de sus heridas. Salió de la prisión con las marcas de la viruela. Sí. Se batió muchas veces a duelo. Recibió un balazo que le rompió 2 costillas y le hundió el pecho para siempre. Nunca fue posible extraer esa bala y como había arrastrado fragmentos de tela, le provocó a Jackson un absceso pulmonar que lo hizo sufrir durante toda la vida. En otro duelo fue herido en un hombro y casi hubo que amputarle un brazo, que nunca tuvo buena movilidad. Solía caerse por las escaleras. Decía que las escaleras eran un instrumento que no comprendía. A esto agregó ataques de malaria y disentería. Para calmar sus dolores usaba calomel. Y el calomel le arruinó los dientes, le arruinó. Cuando le dolía algo, practicaba sobre su cuerpo atroces operaciones, a menudo en medio de la noche y completamente solo. Bueno. ¿Y cómo sabían que...? No sé. Antes de su triunfo contra los ingleses, Jackson era un hombre más o menos poderoso. Allá por los 27 años ya estaba involucrado en especulaciones con la tierra, que era el modo más fácil de enriquecerse en Estados Unidos en aquel tiempo. Su trabajo era una mezcla de saqueo de tierras, estafas y búsqueda de cargos para hacerse de esas tierras. Y de laburar ni hablemos. En 1796 ayudó a crear el estado de Tennessee. Fue primero uno de sus representantes y después su senador. En 1802 fue elegido mayorengo general de la milicia de Tennessee, a base que bueno, después se convirtió en héroe y empezó a luchar contra los indios, justamente por las tierras. Y aparecía el siguiente problema con los indios. En tiempos del dominio británico, los indios eran considerados súbditos de la corona con derechos reales. Cuando se configuraron los Estados Unidos, era un país de colonos, Washington tuvo que considerar las opiniones que ellos manifestaban. Y en el sur, de donde era Jackson, la opinión era clara. Los indios debían asimilarse a la vida de los colonos o trasladarse hacia el oeste, donde todavía no había nada. Jackson era uno de los principales promotores de esa idea. Era un criterio constitucionalista más que racista, pero los resultados fueron espantosamente crueles.
Estados Unidos estaba dividido en condados, pueblos y parroquias. Los indios estaban organizados en tribus, vivían de la caza. Pero la caza había desaparecido. La agricultura tribal utilizaba la tierra de un modo ineficiente y esos hábitos no eran conducentes para la economía de los colonos. Por lo tanto, debían destribalizarse los indios y adaptarse al sistema norteamericano. Si adoptaban esa actitud, podían suministrarles tierras de cultivo y la ciudadanía. De hecho, esa fue la alternativa que algunos eligieron y tomaron nombres europeos, pero muchos otros prefirieron la vida tribal sin retirarse hacia el oeste. Resultado, guerra. Claro. No nos retiramos nada. El jefe de la tribu Shawnee, que se llamaba Tecumseh, pudo convencer a las tribus Creek del norte de Alabama y Georgia a atacar a los colonos anglosajones. El Tecumseh pudo unificar las tribus del noroeste en contra de los estadounidenses, tratando de expulsarlos de las tierras de Ohio. Durante esos días, 400 colonos fueron masacrados en lo que llegó a conocerse como la masacre de Fort Mims, allá en el año 1813. Fue una de las pocas ocasiones en que murió un gran número de estadounidenses negros y blancos a manos de atacantes indios. Y esta acción fue la causa de una campaña militar en contra de los indios Creek. Esta campaña fue dirigida ¿por quién? Por Jackson. No nos detendremos en encuentros sangrientos. Lo cierto fue que Jackson, con su milicia de Tennessee, empujó a los indios al oeste a fuerza de cañonazos, incendios, sobornos a los caciques, que a veces por unas monedas ordenaban a sus súbditos levantar poblados e iniciar un éxodo. Después de varias masacres, en agosto de 1814, en el fuerte bautizado por Jackson con su propio nombre, Mire ¿qué tal?, se reunió con 35 jefes indios. Jackson era un orador impresionante y a veces terrorífico, que no permitió que los caciques reunidos tuvieran la más mínima duda acerca de lo que sería su destino si no firmaban el documento que le presentó. Aquí está el documento. En realidad los caciques tenían sus propios documentos, unas cartas de inmunidad firmadas por los predecesores de Jackson. Pero él dijo que esos papeles no valían nada y que en el tratado de rendición imponía a los indios la entrega de 11 millones de hectáreas. Aquel tratado de Fort Jackson fue el trágico momento decisivo de la destrucción de los indios norteamericanos al este del Mississippi, y el primero de los 5 procesos de confiscación que en el curso de la década siguiente transformaron el sur y el suroeste de los Estados Unidos. Y ahí estaba, ¿no?, el espectáculo de las familias indias marchando hacia el oeste con sus posesiones. Y ahí estaba Alexis de Tocqueville, que estaba en los Estados Unidos como enviado del gobierno francés, analizando el sistema penal, qué sé yo. Y él escribió: los indios llevan consigo a sus familias e incluyen en su caravana a los heridos y a los enfermos. 3 o 4 mil soldados empujan hacia adelante a los errabundos. Vienen detrás los pioneros blancos, que preparan la marcha de la civilización a través del desierto. Tocqueville, sin ver lo que había sucedido antes, observó que se privaba a los indios con extraña comodidad, tranquila, legalmente, y llegó a la conclusión de que se destruía una civilización con gran respeto por las leyes de la humanidad. Una vez concluido el éxodo de los indios hacia 1822, el general Andrew Jackson pensó en la posibilidad de luchar por la presidencia. Dice: tengo muchas posibilidades, dijo. Sí. He destruido tantos indios, esto a la gente les va a caer bien. Sí. Pero esa es otra historia. Hemos contado algo del desastre de los indios y de su protagonista principal, ¿no?, que fue Andrew Jackson.
que quizá la única cosa simpática que tenía era que le gustaban las riñas de gallos. Así que calcule cómo será lo demás. Sí. Siendo la riña de gallos una cosa totalmente sangrienta y mal vista por cualquiera. Sin embargo, las riñas de gallos han tenido una consecuencia beneficiosa, que es el estilo que se llama Pobre Gallo Gataraz, y que vamos a escuchar ahora en la versión de Gardel. Adelante.